enseñaros hoy un poco, junto con mi compañera Clara, lo que estamos haciendo de ingeniería en temas de BIM, ¿vale? Lo que yo quiero el objetivo de la presentación es un poco que cada uno interiorice para qué le puede ser el útil, primero de todo, el BIM en su día a día, más allá de que se vaya a dedicar el día de mañana o no a modelar directamente. Yo, por ejemplo, soy ingeniero energético en concreto, y ella ingeniera civil, y nosotros somos un poco, entre comillas, bichos raros en esto del BIM porque, evidentemente, un mundo, José Mayor lo sabe, dominado a nivel formativo por los arquitectos. Yo lo descubrí por las posibilidades de cálculo, las posibilidades de simulación a nivel energético que tenía, y de ahí fue cuando me adentré en este mundo. Y bueno, yo en concreto, como he dicho, estudié esa ingeniería energética medioambiental, una carrera en Reino Unido que estaba muy focalizada en temas de eficiencia energética en instalaciones, tanto edificación como industrial. De ahí fue cuando me crucé con el primer proyecto grande que hice en un hospital en el Emiratos Árabes, en Al-Ain, y fue cuando empecé a aplicarlo para agilizar todo el tema de cálculo que antes se hacía a mano. Luego ya posteriormente, pues para profesionalizar el tema, me metí en temas más de gestión de proyectos para darle otro énfasis, ¿no? Y Clara, pues bueno, que se presente ella misma. Hola, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, muchas gracias también por la invitación por parte del colegio. Y bueno, como comentaba Pedro, soy ingeniera civil, soy compañera, y como muchos otros compañeros que hemos tenido, pues cuando terminé la carrera en 2015 me fui a Reino Unido a intentar buscar una situación mejor que lo que me ofrecía España en ese momento, y en esa búsqueda fue cuando empecé a tomar contacto con BIM, y a partir de ahí vi un poco todas las posibilidades que ofrece. Estuve trabajando allí en una consultora y vi que el BIM era prácticamente el día a día. Por tanto, al final conocí un día a Pedro, me ofreció la oportunidad de volver, y la verdad es que muchas veces tenemos la idea de que quizás vamos muy atrasados en comparación con otros países. Es cierto que, sin duda alguna, sobre todo por parte de la Administración, hay un retraso, pero, por ejemplo, llegué aquí y vi que hay empresas innovadoras, hay empresas que apuestan por la diferencia y por el valor de la innovación, como es el caso de Idea Ingeniería. Así que, nada, también un poco poner en valor lo que desde España, los avances que estamos haciendo. Hablábamos antes ahí, precisamente en el descanso, de que bueno, nosotros desde Murcia no nos sabemos vender muy bien. Bueno, nosotros en realidad, yo soy de Jaén, ella de Córdoba, estamos aquí por circunstancias de otro tipo, y estamos muy orgullosos de pertenecer a Idea Ingeniería, sobre todo por la dedicación que tenemos al tema del I+D. El I+D, precisamente, con foco en el BIM en la mayoría de las ocasiones, ha sido lo que nos ha hecho crecer, y pues bueno, como podéis ver un poco en resumen de cifras, a día de hoy somos 135 personas, y la empresa que nació en 2008 nació haciendo BIM y sigue haciendo BIM. Sí que es verdad que no es un BIM centrado, como vosotros podéis conocer, en Revit, en edificación, sino que es un BIM más a nivel casi todo muy focalizado en temas de industria, que es un campo que es más o menos estable, está menos sujeto a esas fluctuaciones del mercado y demás, y entonces pues nos da cierta estabilidad para crecer, ¿no? Entre otras cosas, pues uno de los proyectos que voy a presentaros ahora, pues el año pasado recibimos el premio a Mejor Proyecto de Ingeniería Industrial Nacional que otorga el Colegio de Ingenieros. O sea, un desarrollo que hizo una empresa de aquí de Murcia, relativamente pequeña, pues ganó a los Ferrovial, FCC, Indra y demás en la competencia que había por ese premio, ¿no? Por centrar un poco, pues esos son los sectores donde nosotros estamos metidos, en mayor o menor medida, porque sí que es verdad que en edificación tocamos, pero muy de aquella manera. Es decir, nosotros hacemos, por ejemplo, que os digo yo, la pequeña oficina que hay dentro de un complejo industrial, ¿vale? Eso representa un porcentaje muy bajo en comparación con la instalación, que es lo que en verdad nosotros nos centramos. A raíz de eso, pues tenemos 6 unidades de negocio. Yo, en concreto, llevo toda la parte de transformación digital, que viene a ser el proyecto de la parte de I+D, y donde tengo dedicadas 11 personas a I+D puro, simplemente 24 horas dedicadas a hacer proyectos de I+D, uno a clientes, otro a subvenciones nacionales, regionales, incluso H2020 y internacionales, y pues en el día a día pues en eso trabajamos.
Bueno, en concreto, ese último modelo que habéis visto pues ganó, por ejemplo, en 2018 el premio a Mejor Modelo BIM de España y Latinoamérica. ¿Vale? Y ahora ya, a partir de ahí, pues va a ser mi compañera Clara la que le da la palabra para que empiece a contar un poco cómo llegar al cliente sobre todo, ¿vale? Bueno, pues hablábamos en el descanso un poco de la complejidad que es el concepto de BIM. Sabemos que es una metodología, pero es cierto que si buscamos en Internet, al final abarca muchos términos, abarca muchas dimensiones y es cierto que es un término complejo. Es por eso que hablar en una hora sobre todo lo que significa BIM es realmente difícil. Nosotros, a lo largo de la ponencia, un poco lo que pretendemos es pues, mostrar, a partir de nuestra experiencia, cómo se puede implantar BIM de una forma sólida y más en el caso de una ingeniería. Para ello, pues vamos a hacer un recorrido con lo que nosotros hemos considerado que son los aspectos más relevantes. Por ello, empezaremos introduciendo BIM. Muchas de las cosas que vamos a decir ya han sido pues, explicadas por José María. Y, bueno, una vez que introduzcamos los conceptos más relevantes, pasaremos a una de las fases que probablemente es de las más complicadas. Y es que una vez que internamente somos conscientes pues de las ventajas y del potencial que tiene BIM, tenemos que ser proactivos para implicar al cliente. Sabemos que trabajamos en un sector que es realmente tradicional y es por eso que nosotros como técnicos tenemos que ser responsables de utilizar las técnicas que sean necesarias para mostrarle al cliente todas las ventajas que tiene BIM. Y bueno, una vez que hablemos de esto, vamos a pasar a hablar de los aspectos técnicos en las diferentes disciplinas y también mostrando un ejemplo de cómo se puede aplicar BIM en el campo de la ingeniería civil y mezclado pues, con realidad virtual, por ejemplo. Después pasaremos a hablar de sostenibilidad, que es un concepto que sin duda cada día cobra más importancia y aquí BIM pues, nos brinda la oportunidad de tener las herramientas para desarrollar un proyecto muchísimo más eficiente. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo empezamos hablando de sostenibilidad y casi de forma directa vamos a terminar hablando del gemelo digital. El gemelo digital lo veremos en detalle, pero ya os adelanto que es utilizar toda la base que nos brinda BIM, tanto del modelo 3D como sobre todo de la información, para combinar esta información con esos datos de sensores que existen y que nos van diciendo cómo se comporta nuestra estructura en tiempo real, de forma que al final lo que vamos a poder es analizar toda esta información. Y esto, pues como digo, sin duda tiene una relación muy estrecha con sostenibilidad. Y bueno, pues antes de nada, ¿qué es BIM? Si intentamos simplificar al máximo el concepto, nos podríamos quedar con que BIM es una metodología que nos ayuda a gestionar un proyecto. Más allá de todos los términos que podamos encontrar en Internet, considero que es muy importante que cada organización sepa utilizar y asimilar su propio concepto, que sea el que le da sentido a su concepto de BIM basado en las circunstancias y en el entorno que la organización tenga. En este caso, para IDEA Ingeniería, pues BIM es un medio que nos hace obtener un fin de mayor calidad y, por tanto, tenemos claro que tenemos que utilizarlo. En este sentido, nosotros lo que pretendemos es tener una réplica virtual de nuestro proyecto que será construido, de forma que podamos llevar a cabo todos los análisis y los cálculos que sean necesarios para tener claro que lo que estamos haciendo es el mejor diseño que podemos ofrecer a nuestro cliente. Y una vez que hemos hecho todo este trabajo, lo que intentamos es no desperdiciarlo. O sea, ya que hemos generado todo este trabajo en la fase de diseño, vamos a intentar explotarlo durante la fase de gestión y mantenimiento. Por sintetizar, lo más importante, cuando hablamos de BIM, hay tres términos que deben estar presentes. Por un lado, tenemos el modelo 3D, que sin duda nos va a permitir entender mucho mejor el proyecto, y no solo el proyecto, sino también el entorno, lo hemos podido ver con la presa, el entorno donde se desarrolla. Aquí viene la primera confusión y es que desde muchos sitios parece que el hecho de tener un modelo tridimensional es ya un sinónimo de BIM. Y esto no es así, puesto que nos siguen faltando dos conceptos que son tan importantes o incluso más que el primero. El segundo es que debe ser inteligente. Esto al final lo que quiere decir es que la información que existe en el modelo a mí me tiene que agilizar la gestión. Debemos tener claro que al final BIM tiene que ser algo que nos facilite la vida.
Esto, por supuesto, no es un proceso rápido, necesitará una curva de aprendizaje, pero debemos tener presente que el objetivo es que nos haga la vida más sencilla y que nos permita tener unas ventajas que tradicionalmente no teníamos. Y bueno, finalmente, el tercer concepto es colaborativo y un poco el concepto es si ponemos una fuente de datos en medio, al final lo que estamos permitiendo es que todos los agentes que participan en el proyecto van a tener un acceso más directo y más sencillo. Y un poco también en la línea de lo que hablamos de colaborativo, al final lo que se basa es que son sistemas integrados. Hasta ahora nos habíamos encontrado que arquitectura e ingeniería trabajaba de forma completamente independiente y al final esto lo que hacía es tener muchos roces y una comunicación poco eficiente. Ahora lo que hacemos es que tenemos un proceso que es evolutivo, tenemos un modelo, ese modelo se va a ir enriqueciendo con la información que cada uno de los participantes va a ir añadiendo y al final, a medida que el proyecto avanza, pues esta información va evolucionando y, como digo, pues se va enriqueciendo. Y en esta línea, pues bueno, BIM es el medio que por fin nos pone a los arquitectos y a los ingenieros pues con una comunicación muchísimo más eficiente. Y bueno, si hablamos de BIM, la traducción pues sería el modelado de la información del edificio. Aquí tenemos tres palabras y ya vemos que la primera empieza a ser prescindible. Tenemos el concepto de que BIM está únicamente relacionado con el sector de la edificación. Es cierto, no hay ninguna duda que en el sector que está más implantado, pero en el sector de la infraestructura ya es una realidad y la Administración está ahí para decírnoslo cada vez más claro y, como veremos a lo largo de la ponencia, puede ser también otra realidad en el sector de la industria. Por tanto, de las tres palabras que tenemos, la primera empieza a ser prescindible. Y si vamos un paso más allá, ya con la que nos deberíamos quedar es con la información. No es tanto la disciplina a la que lo vayamos a aplicar, es más tener claros los conceptos que queremos obtener una vez que apliquemos BIM. Estos objetivos dependerán de las necesidades de cada empresa. Puede ser tener una planificación que sea muchísimo más precisa o unos costes más precisos. Puede ser mejorar la sostenibilidad, como veremos, o mejorar la fase de gestión y mantenimiento. Y bueno, y también ver cómo encaja este concepto de BIM en la industria 4.0, que probablemente la hayáis oído y que al final es una revolución que viene y que tiene todas las papeletas de que va a quedarse sin preguntar. Esta revolución engloba muchas tecnologías, como puede ser Big Data, realidad virtual, realidad aumentada, y al final lo que vemos es que todas estas tecnologías están conectadas, y aquí en esta matriz lo que podemos ver es como todas estas tecnologías, como digo, tienen una relación muy estrecha con las dimensiones de BIM. Si, por ejemplo, hablamos del Big Data, como vemos cada vez BIM está más relacionado con tratar la información y vamos viendo que hay una relación estrecha y, bueno, pues evidentemente con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Por tanto, es una serie de cambios que vienen muy fuertes y, sin duda, tenemos que estar preparados para poder hacerle frente. Y bueno, pues como decíamos, una vez que internamente pues somos conscientes de los beneficios que tiene BIM, no es nada fácil transmitirle al cliente todas estas impresiones, ¿no? Para ello tenemos dos posibilidades. Podemos ser ese cliente tradicional que probablemente os suena a todos, y es aquel que, si por ejemplo vende un coche y quiere vender un Mercedes, pues va a intentar venderlo a cualquiera sin importar las condiciones que tenga esa persona. A lo mejor esa persona no tiene poder adquisitivo o solo quiere el coche para cogerlo 5 minutos al día y no tiene ningún interés en que sea el mejor de los coches. Al final lo que vemos es que el vendedor clásico no tiene en cuenta ni las circunstancias ni las condiciones que tiene el cliente, y al fin lo que le vende es que tiene un producto que le va a solucionar la vida, y cuando llega el momento de la verdad, pues pocas veces es así. Un poco para demostrar la importancia que tiene no escuchar al cliente, si hablamos de los 10 motivos más importantes por el que las startups fallan, nos encontramos que el primero, con muchísima ventaja, es desarrollar algo que al final nadie quiere. Esto, sin duda, es una consecuencia de no haber pensado y no haber dedicado el tiempo que se necesita para pensar cuáles son las personas o cómo son esas personas que van a estar en contacto con mi producto.
Un par de datos para que veamos la importancia que puede tener esto. El 60% de las startups no sobreviven al primer año y no solo eso, sino que el 90% no lo hacen al cuarto. Esto sin duda nos puede dar una idea de que tenemos que sentarnos y dedicar el tiempo que sea necesario para escuchar qué es lo que nuestro cliente necesita, más allá de lo que nosotros podamos pensar. Por tanto, tenemos la segunda posibilidad, como decía, que es ser el vendedor moderno. El vendedor moderno al final no hace otra cosa que diseñar un producto en base a las necesidades que tenga nuestro cliente. Y para ello se basa en las técnicas y en las herramientas que existen. Una de ellas, por ejemplo, es el pensamiento de diseño, que ahora lo veremos en un vídeo a continuación en detalle, pero bueno, ya os adelanto que el pensamiento de diseño al final lo que hace es combinar diferentes fases en las que en algunas de ellas tendremos que abarcar y recopilar toda la información necesaria para combinarlas, como digo, con otras en las que se va a hacer todo lo contrario y va a ser acotar y poner el foco justo en el objetivo que esté muy bien definido de lo que estamos buscando. ¿Qué es el Design Thinking o pensamiento de diseño, como se dice en español? Es una metodología desarrollada por el D-School de Stanford y una consultora de innovación llamada IDEO. Y lo que busca es que tú tomes unas gafas de diseñador cuando creas productos o servicios innovadores o incluso cuando vas a solucionar diferentes problemas. La innovación y en especial el Design Thinking usa 5 pasos, que son empatía, luego viene la definición, luego viene la ideación, luego el prototipado y luego la evaluación. Lo importante y el núcleo que tienes que tener claro de lo que se trata en Design Thinking es de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro para poder diseñar. Anteriormente se diseñaban productos y servicios basándose en el producto como tal, pero hoy en día nos basamos en las personas. Por eso se podría decir que el Design Thinking hace referencia al diseño centrado en el usuario. Y bueno, aquí tenemos un recorrido que es el que nos propone el libro de Designpedia, que es el que adjuntamos ahí. Y en este caso, por ejemplo, el recorrido que sería, primero, identificar cuáles son las partes que participan en mi proyecto. Está claro que vamos a tener pues, el cliente, pero también podemos tener proveedores, que en caso de que fallen, sin duda va a afectar al desarrollo del proyecto. Podemos tener a la administración también, que mediante una ley de nuevo afecte al desarrollo normal del proyecto. Una vez que tengo todos estos agentes identificados, entonces pasaremos a la definición de arquetipos. Los arquetipos, al final, en lo que consiste en pensar cuáles son las características comunes y generales que definen a las personas que van a estar en contacto con mi producto. Si, por ejemplo, voy a diseñar algo en el que va a ser un técnico de mantenimiento, lo que tenemos que plantearnos es qué edad es común a estos técnicos de mantenimiento, si tienen o no estudios universitarios, si se llevan bien con las nuevas tecnologías o, por el contrario, tienen un rechazo inicial bastante elevado. Y bueno, una vez que tenga identificadas las características comunes a estas personas, lo que haremos será entender cómo es su día a día para poder así identificar cuáles son las tareas que, por ejemplo, pues le desmotivan. Y, por otro lado, cuáles son con las que se sienten bien y las que les suponen un reto para ellos. Una vez que tengo toda esta información en la mesa, será entonces cuando propondré soluciones y para poder cubrir pues, las carencias que anteriormente haya detectado. Y, finalmente, cuando tenga todas las ideas, pues será cuando elegiré aquellas que, en base a mis necesidades, pues tengan una salida mejor, ya bien sea por el mercado, por la estrategia de la empresa. Y bueno, ese es un poco el recorrido que nos propone el libro. Yo soy la primera que cuando había leído todo esto del pensamiento de diseño y lo cierto es que tenía mis dudas. Hasta que participé en una sesión y realmente pude ver el potencial y la verdad y lo útil que es todo esto, ¿no? Este caso práctico pues, fue nuestro cliente, un cliente de Oil and Gas, que va a implementar el gemelo digital. Por ello, lo que nos transmitió es que tenía 2 objetivos principales por el que estaba implementando este gemelo digital. El primero de ellos es tener una base centralizada,
Es una planta en la que participan muchísimas personas y, por tanto, anteriormente todos los departamentos trabajan de forma independiente y la información, por tanto, se gestiona de forma independiente también. Por tanto, como digo, el primer objetivo es poner toda la base en un núcleo común. A partir de ahí, el segundo objetivo que tenían es sacar el rendimiento, el mayor rendimiento posible a esta base de datos. Como veis, el primer objetivo sí que está claro, pero el segundo es un objetivo abierto que al final hace falta darle una serie de funcionalidades concretas que sean las que le esté dando el valor real al cliente. Para ello, en octubre, estuvimos en una sesión de Design Thinking y para ello nosotros previamente habíamos definido 4 perfiles, estos arqueotipos que antes nombraba. Por un lado, el personal de dirección, por otro, el personal de fiabilidad, de mantenimiento y de operaciones. Por ello, en esta sesión estuvieron personas presentes de todos estos departamentos y a todos los niveles. Al final, las conclusiones que sacamos fue que cada uno está preocupado por unas cosas completamente diferentes y que espera de nuestro producto funcionalidades distintas. Cada uno tiene sus preocupaciones y le duelen una serie de tareas. Bueno, pues entonces, una vez que está puesto en la mesa qué es lo que están esperando de nosotros y de nuestro producto, lo que habrá que hacer será priorizar cuáles son las más importantes y ver cuáles de ellas tenemos que darle más importancia. Un poco también como conclusión lo que sacamos, pues los directivos obviamente están preocupados por ahorrar costes y tiempo. Ellos lo que buscan con el gemelo digital es que si van a una aseguradora sean capaces de mostrarle que la planta está bajo control y que, por tanto, puedan obtener un ahorro en este seguro. Por otro lado, los técnicos lo que quieren es optimizar procesos y, por ejemplo, los técnicos de mantenimiento lo que querían es pues, cada vez implantar un mayor mantenimiento predictivo y menor mantenimiento correctivo. Y, finalmente, los operarios, por supuesto, lo que quieren es trabajar en un entorno que sea seguro y que, por tanto, tengan una calidad de vida mayor. Y, bueno, una vez que ya sabemos qué es lo que el cliente está esperando de nosotros, hay que redactar la oferta, que tampoco es un proceso sencillo. Para ello, bueno, ahora lo explicará Pedro, él ha elaborado un manual que es realmente interesante con 50 preguntas de oro y que, por supuesto, pues, va a explicar él. Vale, bueno, lo que ha comentado hasta ahora mi compañera Clara es porque, bueno, vosotros vais a oír muchas veces que se tiene que hacer una labor un poco de consultoría para implantar bien cualquier cliente, cualquier empresa y demás. Hasta ahí todo correcto. El problema es que, claro, cuando yo me siento con una persona a decidir cómo tengo que hacer esa fase de implantación, lo primero que vais a encontrar es que la mayoría de las veces esa persona va a estar en fuera de juego. Lógicamente no va a estar en la posición necesaria para saber transmitir exactamente qué necesita. Y aunque tú le transmitas las posibles ventajas y demás que puede tener, va a ser muy difícil que ella te sepa transcribir eso en cómo tu modelo BIM tiene que adaptarse, ¿no? Por eso nosotros, dentro de esa labor de intentar facilitar esa transcripción de lo que el cliente quiere a cómo se puede implementar en el modelo BIM, metimos esa fase, esa metodología de Design Thinking que nosotros ya cuando hacíamos un nuevo producto en el área de I+D, pues la teníamos como interiorizada y nos ha servido un poco para sacar todo lo que tiene ese cliente, incluso cuando no lo sabe, porque muchas veces cuando tú empiezas la sesión, y aquí se hizo, por ejemplo, en este caso que ha comentado, había 2 o 3 personas de cada departamento, ellos no llegan diciéndote necesito esto, esto y esto. Ellos lo que llegan diciéndote es tengo este problema, este otro problema, esto y tal, y al final cuando acaba la sesión, que se puede concretar en una mañana, tú acabas teniendo una serie de razones y una serie de propuestas con las que el módulo se transcribe en un pedido, se transcribe en facturación, que al final de lo que viven todas las empresas, ¿no? Entonces, pues una empresa como esta, que a lo mejor podía tener dudas de si le merecía la pena invertir un valor de 6 cifras en digitalizar su planta, a partir de ahí tiene el trabajo cerrado, ¿no? Entonces, pues a ese nivel yo siempre entiendo que es bueno tener un producto, es muy bueno saber ser bueno modelando, es muy bueno ser muy bueno haciendo criterios, pero si una persona no vende, si una empresa no vende, si una empresa no tiene beneficios, no sobrevive. Y esto lo que yo intento con esa metodología precisamente eso, ¿no? Es facilitar eso. Puede ser que tú ni siquiera te dediques, como muchas veces yo digo, a vender, a modelar BIM. Puede ser que tú seas el proveedor de cualquier ítem que esté dentro de esa planta. Puede ser que tú seas simplemente el de seguridad, que quieras controlar a través del modelo cómo la gente accede a la planta. Puede ser, en cualquier caso, o el que vende sensórica, es indiferente, pero directa o indirectamente el modelo BIM os va a afectar a todos de una manera o de otra, ¿vale?
Una vez que el cliente ya tiene claro que lo quiere, ahora llega, pues de esa sesión salen, oye, pues me gustaría que el modelo, que ese modelo fuera capaz de hacer esto, lo otro, lo otro y lo otro. Ahora, ¿cómo le da forma a eso? Pues bueno, nosotros intentamos hacer una serie de preguntas para conocer un poco en qué se transcribe eso. Estas preguntas al principio las hacíamos cuando cerrábamos un pedido y ya nos poníamos a trabajar, es decir, era como eso que se llama kick-off meeting de reunión de lanzamiento, ¿no? Ahora lo hemos hecho extensible un paso anterior y lo hacemos en fase de oferta. ¿Por qué? Porque ajustando la oferta al final luego el cliente queda mucho más contento y nos evitamos que luego, una vez que se ha cerrado la oferta, digo, oye, pues esto no es exactamente lo que quiero, ¿no? Ahí yo no voy a detallar una por una cuáles son las 50 preguntas, esto lo pasáis y la podéis ver con detalle, pero sí quiero que veáis un poco a qué aspectos requiere. Yo hago una serie de preguntas más a nivel técnico, primero de todo, porque aunque la persona no... Y no tienen por qué ser preguntas directas, es decir, yo no tengo que sentarme con la persona y decir qué software o software se puede adaptar mejor a este trabajo. Yo hago preguntas indirectas que me llegan a darle respuesta a eso, ¿de acuerdo? Que es la manera en que tú tendrás que hacerlo, porque lógicamente, a no ser que tu interlocutor tenga clarísimo y sepa de la metodología, va a ser imposible que tú reformules esta pregunta directamente, pero sí de forma indirecta. Entonces tú haciendo las preguntas clave, pues tienes que poder un poco dar respuesta a todo eso que ahí se viene, para cuando tenga un modelo que el día de mañana le quede preparado para todo el recorrido que él quiera darle durante todo el ciclo de vida. Porque si yo me ciño a hacerle las preguntas para el trabajo que él me está contratando a día de hoy, el día de mañana, cuando lo quiera para otra cosa, va a venir a llamar a mi puerta y a decirme que por qué el modelo por el que se ha gastado un importe considerable no está preparado para esto, lo otro y lo otro. Pues todo esto viene de ahí, intentar darle un modelo que a mí, como yo digo, me cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal en horas, un modelo que le sirva para futuro las connotaciones que él quiera aplicarle. Evidentemente también me meto en el coste, como hemos dicho, tiene que ser una solución adaptativa y pues, no muchas veces la mejor solución, si se va fuera de rango, es la correcta. Al final la mejor solución es la mejor que se adapta a cada cliente. Y luego también va un poco en función de los medios. Yo soy una empresa que tiene 130 y tantas personas. Puedo dar solución a ciertas cosas y a otras no tengo capacidad. O a lo mejor el cliente el que no tiene capacidad por el equipo que va a disponer para gestionar eso. Pues hay que buscar el equilibrio entre también la gente de los medios que se disponen en un sitio o en otro. Y cuando digo medios, no digo solo medios de recursos humanos, sino medios de software y medios de hardware, que también entran en liza. Y ya a partir de ahí hay que tener en cuenta que el BIM es algo que a día de hoy vende bastante, es decir, las empresas muchas veces se adhieren a esto por también hacer un poco imagen de marca, por diferenciarse, por decir estoy sumado a esta ola y voy a darte respuesta el día de mañana con lo que necesites. Entonces, pues también hay que mirar un poco a qué nivel estratégico la empresa va a utilizar luego el producto que te está pidiendo, el servicio que tú le tienes que dar, para ver si tienes que documentarlo por el camino, hacer vídeos, si hay que hacer las cosas con más calidad de la que se debiera en realidad para que él pueda luego presentarlo. Al fin y al cabo, seamos claros, muchos de estos trabajos son expositivos y sirven para luego dar continuidad a la empresa. Muchas veces se hace un primer proyecto piloto y si funciona, vamos a los siguientes. Pues hay que valorar eso también. Y ya por último, en temas de marketing, que es una derivada de lo que he dicho de la estrategia. ¿Qué difusión se le va a dar? ¿Qué connotaciones puede tener? A lo mejor el hecho de que se le dé mucha publicidad a mí me interesa. Ahora lo comentaba, uno de los proyectos, bueno, José María ha comentado que uno de los proyectos que ha conseguido hacer aquí en Murcia ha sido el de un centro de salud, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo ahora tengo un objetivo súper ambicioso y que estoy a punto de tal, que es meterme con el Hospital de la Risaca. Lo que quiero es que sea el proyecto BIM de referencia de la región y en breve, si no pasa nada, empezaremos por ahí. Yo lo que espero es que ese megaproyecto, ya por fin un proyecto señor aquí en Murcia, pues que sea la referencia y sirva para darle un empujón aquí, ¿no? Porque lo que no puede ser es que nosotros estemos digitalizando hospitales en Emiratos Árabes, he hecho uno, he hecho otro en Kuwait, estamos con el de Madrid, con el de La Paz en alguna fase y que luego esté aquí en Murcia y que no haya conseguido meter mano a la principal infraestructura de aquí, ¿no? Pues eso es lo que yo también pretendo un poco. Y luego simplemente para terminar lo que quiero decir es que por muchas preguntas que vosotros hagáis, al final luego vaya a llevar sorpresa. Eso está claro que al final, por mucho que yo pregunte y demás, siempre al final alguna cosa se escapa. Pero lo que yo intento deciros con esto es que esto no es que sea un método infalible, esto es para mitigar todos los posibles luego imprevistos que puedan surgir. Entonces, pues bueno, sí que no tiene un 100% de eficacia, pero lo que está claro es que dentro de lo que hay, a partir de la formulación de estas preguntas, esa consultoría y demás, yo aseguro que el cliente va a quedar mucho más contento. Y si pasa cualquier cosa por el
camino, vosotros evidentemente podéis justificar que al menos os habéis dejado la piel por el camino, por decirlo así, en que todo salga lo mejor posible. Y al final pues son cosas, connotaciones del directo, y de que seamos claros, antes se hacía un proyecto y cuando estaba terminado y cerrado se edificaba, y ahora se hace un proyecto y cuando lleva 2 meses de proyecto se empieza a edificar. Entonces esa metodología de construcción y diseño en paralelo pues estamos hablando de obras vivas donde las cosas y los pormenores pasan. Bien, ahora cedo a mi compañera Clara, que se va a meter más con los aspectos técnicos. Bueno, antes de seguir, animaros a que le echéis un vistazo al manual porque es realmente interesante y nada, y creo que tiene mucho valor. Y bueno, pues como decía, proseguimos a este tercer capítulo de los aspectos técnicos. Eso, como he dicho, hay bastante información en la diapositiva, al final vaya a poder tener la presentación, así que bueno, iremos a destacar los aspectos más importantes. Antes de nada, si vamos a trabajar sobre un proyecto que ya está construido, lo primero que hay que hacer es la toma de datos, como antes ha comentado José María. Para ello, pues tenemos diferentes tecnologías y herramientas. Tenemos los escáneres 3D, los drones y al final debemos utilizar una combinación de ellos para obtener el mejor resultado. Debemos saber que los escáneres, por ejemplo, tienen un resultado más preciso, pero van a tener una carencia, que es que evidentemente no van a poder llegar al nivel superior. Para ello vamos a necesitar de la tecnología de los drones y de esta manera poder combinar todo el resultado en una nube de puntos. También es interesante pues, adjuntar a la nube de puntos los tours, las fotos 360, de forma que siempre se puede consultar la información de si algo se ha pasado o si en la nube de puntos pues, existe mucho ruido y no se puede ver bien qué es lo que hay realmente. Y bueno, una vez que tenemos la nube de puntos, la idea es ser tan ágiles como podamos en el modelado. Para ello existe en el mercado una serie de software que nos permiten esto. Vamos a poner un vídeo y lo vamos viendo a continuación. En este caso, pues, este software, por ejemplo, que es Edgewise, ¿verdad? Hace una detección automática de la nube de puntos con la idea de detectar pues, aquellas formas geométricas que se repiten. Por tanto, nos va a permitir, pues, como digo, identificar, en este caso, las tuberías. No es perfecto, evidentemente hay huecos en los que, como digo, la nube de puntos puede no tener el resultado más preciso, pero aún así nos va a aportar los medios necesarios para, pues, en este caso, unir esta tubería y agilizar, como digo, este modelado. Siempre se nos va a quedar un porcentaje que habrá que hacerlo a mano, pero creo que es realmente interesante confiar en estas herramientas que nos ahorran tiempo. No sé si quiere añadir algo, Pedro. Bueno. Y bueno, pues si hablamos de edificación, pues un poco de los software que hay en el mercado que son pues, más conocidos. Sin duda aquí pues, es Revit el que tiene más nombre, pero bueno, también decir que en el caso de estructuras, por ejemplo, podemos obtener unos resultados muy buenos con Robot Structural o también con Tecla. En el caso de Idea Ingeniería, como empezó con BIM en el año 2008, fue gracias al software de Tecla y que realmente, bueno, en el tema de cálculo es muy interesante. Y en el caso industrial, que como veremos ahora es gemelo digital y es donde nosotros tenemos bastante experiencia, pues tenemos otras posibilidades, pues bueno, destacar un poco OpenPlan, Plan 3D y finalmente, pues en el caso de Civil, los más conocidos pues son Autodesk Civil 3D y InfraWorks. Y bueno, en este caso pues podemos ver cómo un modelo BIM que tenemos podemos combinarlo con la tecnología de realidad virtual y de esta forma lo que nos va a permitir es tener una visión mucho más precisa que nos va a ayudar a detectar posibles errores o algo que no haya coherencia en el modelo. Y como también comentaba antes José María, esto al final es aplicable a otros modelos y que lo que te ayuda es a que gente que sea no experta pueda participar en el proceso de diseño y desde su experiencia en su campo pueda aportar consejos de mejora del modelo, que hasta entonces, debido a lo técnico que tenían los planos, pues evidentemente para gente que no se dedica a esto, pues le resultaba difícil de entender. Y ahora aquí, por ejemplo, en el caso de un hospital, pues lo que puedes permitir es que una enfermera o un médico se ponga las gafas y sepa dar consejos de cómo se está llevando a cabo ese diseño.
Aquí, bueno, hemos mostrado este ejemplo porque, como viene derivado de un modelo que nos llega para meterlo en realidad virtual, el cliente no tiene problema en enseñarlos, pero a nivel civil, pues para que hagáis una idea, que hemos hecho en este último año que yo recuerde, pues por ejemplo, para dragados, ahora cada vez que cuando vas a licitar una nueva obra, pues nos contrata un servicio que es escanear por dónde va a ir el rediseño de la nueva carretera con un dron, hacemos un vuelo, con el vuelo hacemos primero de todo un vídeo y luego hacemos fotogrametría. De ahí ya pues nos quedamos con la parte del terreno y hacemos ya utilizando más herramientas de animación como son 3D Max y demás, hacemos un pequeño preview, que eso se puede hacer también con Xtran o con cualquiera similar, de cómo sería el nuevo recorrido que va a tener la obra, incluso simular las fases y demás. Nos llegó también otra cosa de dragados también para el tema de una adjudicación de una autovía que se quedó, una autopista que se quedó en Cataluña, y tenían un modelo que el cliente se lo habían dado, en la obra existente se lo habían dado en Navisworks, que es un visor simplemente, y se nos contrató el hacer todo el flujo para dejarla ya en Revit, o bueno, una parte en Revit y una parte en Tecla, para que ellos empezaran a modelar la nueva división que tenía, la nueva ramificación a partir de ahí. O bueno, Lo voy dejando en lo que vas comentando. Vale, no sé cuál viene ahora, pero bueno, independientemente de eso, pues para que veáis que en el mundo civil, aunque no es nuestro core, no es nuestro núcleo, por decirlo así, sí que están llegándonos bastantes cosas, sobre todo, ya te digo, para nueva planificación de obra. Y sí, este otro ejemplo, ese también fue para Ferrovial, que fue también el diseño de para una licitación, pues para ver cómo quedaría. Entonces, esto cogimos un programa que se llama Twinmotion, que es parecido al Lumio que ha enseñado antes José María, y con ello lo que podemos hacer es pues una pequeña preview de cómo quedaría en este caso era un desvío de una autopista también tal, y cómo quedaría esa nueva ramificación. Bueno, al utilizar programas de este tipo de renderizado, pues le da un aire como más de realidad, puedes meter trabajadores, un poco cómo funciona, y de esa manera, pues el día de mañana, cuando tú te has que a la licitación, pues mientras que los otros van con unas imágenes o van con un CAD, pues tú vas con esto, y la verdad es que para las licitaciones vende mucho más, ¿no? Como ha dicho José María, el tema de los renders, pues vende mucho, y el hecho de que ya tengas tu vídeo y demás, pues para ellos supone una inversión con una minucia, y sin embargo pues le puede suponer la diferencia en llevarse la obra, ¿no? Entonces pues nos están llegando bastante trabajo, hasta el punto de que yo he terminado metiendo en el departamento un diseñador y un modelador gráfico, o sea, una persona que viene del mundo de la publicidad y que se dedica a hacer estos vídeos cada vez con más calidad, porque es que el mercado así me lo está demandando a día de hoy, ¿no? Y la verdad es que el resultado pues bastante bueno, y te hace hacerte una idea de cómo queda el resultado. Vale, bueno, y ya ahora me voy a meter la parte de sostenibilidad, va a ser la penúltima parte que vamos a tocar, simplemente pues un poco para centraros el por qué yo me metí un poco en este mundo. Como yo siempre digo, sostenibilidad pues un tema un poco ambiguo, ¿no? Lo que busca es al final, porque una cosa es cuando es sostenible para mí, pues es un poco cuando se busca el equilibrio entre lo que es económico, lo que es medioambiental, y lo que tiene también esa parte de responsabilidad social, ¿no? Es decir, no vale que yo invierta en hacer algo eficiente todo el dinero del mundo si luego al final va a tener un recorrido muy pocos años. Algo sostenible, para mí también algo sostenible en el momento y en el tiempo. En esa línea es cuando yo me metí en el modelo BIM. Yo me metí aquí porque yo terminé mi carrera, hice un estudio de eficiencia energética, en concreto, de estas nuevas contenedores de barcos que la gente reciclaba para hacer pisos low cost, ¿no? Y entonces pues me empecé a meter en todo ese mundo de eficiencia energética, y fue cuando me crucé con el BIM, porque mi proyecto fin de carrera eran 250 páginas, 80% de cálculo a mano, y con el BIM hice el equivalente en prácticamente una semana, ¿no? Aquí en el libro uno de los libros que yo más seguía, que me presentaban, pues decían que efectivamente el término de sostenibilidad pues ha evolucionado. Esto viene en muchos libros, este símil, ¿no? Decía que en los años 60 una casa verde era una casa pintada de verde, en los 90 era una casa bioclimática, una casa que tenía ciertas connotaciones a ese nivel, y ahora ya en el presente, pues una casa energéticamente eficiente, pues una casa que tiene una edificación que tiene un mínimo gasto de un consumo energético por debajo de ciertos límites que marca cada uno de esos organismos en función de las necesidades, ¿no? Y entenderme que cuando hablo de casa, cuando hablo de edificación, cuando hablo de tal, hablo de cualquier tipo de instalación, como vaya a ver, porque esto lo aplico yo igualmente en el mundo industrial.
Según en qué ámbito me muevo, pues me fijo en unos criterios de referencia o me fijo en otros, ¿no? Al final, el nivel de detalle que yo le doy a ese modelo BIM radica en qué quiero aplicar, en qué me quiero certificar y cómo lo quiero. Y según eso, pues lo sectorizo, lo divido y al final pues aplico el criterio al ente que me queda donde yo quiero conseguir ese certificado, ¿no? Por poneros un ejemplo. Bueno, esto yo cuando hice mi proyecto, una de las cosas que calculé fue todo el tema de climatización. Calculé cómo se comportaba el edificio por medio de elementos finitos. Esos son ecuaciones, ecuaciones y ecuaciones. Mientras que ahora hay programas como Insight, donde yo puedo meter el modelo Revit que he hecho en este caso y me haga un análisis de cómo se está comportando la carga térmica, dónde esa nube de calor que ve ahí, de dónde está pegando más fuerte y menos el sol, en función de eso, pues el edificio se comporta de una manera o de otra. Y con cosas como estas es con las que intenta un poco minimizar, por ejemplo, esa famosa guerra del termostato. Eso de que en una misma oficina hay gente que se está helando y otras que están muertas de calor. Pues bueno, un poco de esa manera tú puedes hacer una previsión de cómo se va a comportar el edificio y con las medidas activas y pasivas, pues un poco tratar de que al final todo el mundo esté con el máximo confort posible. Vale. Y bueno, pues al final, tanto con la sostenibilidad como con cualquier concepto, debemos saber que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y por eso pues tenemos que utilizar todo lo que esté en nuestra mano para intentar tener todas las métricas que sean posibles de nuestro modelo. Actualmente existe en el mercado un flujo de trabajo que nos ayuda a lograrlo y para ello utilizamos Dynamo. Dynamo, como se ha comentado también con otro software, es un software de programación gráfica que esto un poco a lo que se refiere es que nos permite programar a los que no somos programadores. Y entonces, de pronto, se te abre un mundo de posibilidades que no contabas con ellas. Te permite desde automatizar todo lo que en este caso hagas con Revit, como extraer todos los datos del modelo. Realmente, si no os suena, os animo a que le echéis un vistazo porque es un programa realmente interesante en el que las posibilidades son realmente infinitas. Y bueno, pues como decía, el flujo de trabajo que hay actualmente, en este caso sobre todo está enfocado en Revit, dado que Dynamo es un programa de Autodesk y que por tanto con los que se habla son con el resto de programas de Autodesk. Por tanto, una vez que tenemos nuestro modelo en Revit, Dynamo nos va a permitir pues extraer todos los datos y luego, y además, transformarlos y procesarlos como sea necesario. Y una vez que los tenemos limpios, pues debemos utilizar otra herramienta que nos dé el valor, ¿no?, que hay en los datos. Para ello, probablemente de las más conocidas en el mercado es Power BI, que al final lo que te permite es cruzar todas las tablas de datos que tengas, cruzarlos entre sí y de una manera gráfica te permite obtener diferentes gráficas, como digo, para poder ver pues la correlación que realmente existe entre los datos. Esto pues se integra muy bien en el concepto de Smart City, ¿no?, porque al final estamos combinando pues los datos interiores con los exteriores. Pero como digo, el flujo de trabajo que hemos visto está, al ser utilizado por Revit, está más enfocado para el caso de edificación y en este caso nos encontramos que actualmente existe un vacío en el mercado si hablamos del sector industrial o si hablamos del sector civil. Para ello, pues desde Idea Ingeniería estamos desarrollando el gemelo digital, el BIM Digital Twin. Y digo estamos desarrollando porque al final es un proceso que está en mejora continua y no es un proceso terminado como tal, es un proceso al que se le van incluyendo funcionalidades que el único objetivo es que a través del modelo y a través de la información le aporte valor al cliente. Además, el conseguir el grado actual que tenemos de desarrollo del gemelo digital no es un proceso sencillo y ha tenido que ir superando diferentes barreras. Bueno, ahora os voy a enseñar un ejemplo precisamente de ese cliente que hicimos esa sesión. Pues bueno, salió el hecho de hacer toda la fábrica ese gemelo digital y los primeros pasos, lógicamente, era digitalizarla. Igual que José Mario ha enseñado el ejemplo de la presa, yo voy a enseñaros esto es la primera parte del trabajo porque son dos plantas
Esta estaba localizada cerca del puerto y la otra en el interior, que es bastante más grande que esta. Y pues bueno, ahí primero de todo se hizo la nube de puntos. Se hizo con escáner láser, con un Leica en concreto, un RTC 360 a pie de campo, y la parte alta de los tanques y todo lo que se quedaba ciego desde abajo, porque el escáner al fin y al cabo va a ver lo que ves tus ojos, pues ahí se hizo ya con un dron, con un DJI 900. Fusionando la nube de puntos con calidad milimétrica de abajo y la calidad centimétrica de arriba con la fotogrametría, pues hicimos esa primera nube de puntos que importamos a ese programa que antes ha enseñado Clara de modelado semiautomático. Esto básicamente detecta patrones que se repiten en la nube, entonces cilindros para tuberías, para las barandillas, paralepípedos para conductos de ventilación, bandejas, paredes, lógicamente, o por ejemplo perfiles de estructura, todo lo que es forma de ala, como si fuera, dijéramos, la sección transversal. Todo eso lo busca de forma semiautomática, y si hay zonas como lo que veis en negro que no detecta, pues como encuentra cosas que están en el mismo eje, pues él con una inteligencia artificial que tiene, por decirlo así, pues la autoconecta. Al final, hombre, no es totalmente automático, pero sí es verdad que el 70-80% de la geometría te la va sacando, ¿no? Y luego ya una vez que tienes eso, pues lo que tienes que hacer es el modelado fino, lo que te queda hasta el 100%. Eso ya en un software específico, en este caso se utilizó OpenPlan de Bentley, pues yo importo la nube de puntos, importo ese primer modelo que he sacado semiautomático, y ya pues cada uno el grado de detalle que necesite. Y digo el que necesite porque ahí es donde entra esa labor de consultoría de para qué quiere el modelo, y según eso yo defino el grado de detalle. Ahora veréis que cuando escaneamos, nosotros normalmente no solo escaneamos, sino que también hacemos en simultáneo fotos 360. Esas fotos 360 las puede hacer el propio escáner con más baja calidad, porque no es un equipo dedicado para eso, o se pueden hacer con cámaras especiales o 360 o cámaras que tú le pongas un objetivo de pez, como se ve ahí. ¿Para qué hacemos esas fotos 360? Pues lógicamente cuando esta instalación se ha hecho en Cartagena, pues yo puedo desplazarme, son 10 minutos de coche y voy, y si tengo alguna duda modelando, pues lo resuelvo. Pero si esto se ha hecho en Santander, pues no tengo la facilidad de ir cada 2x3 a resolver dudas que me puedan quedar con la nube de puntos. Entonces con las fotos 360 mitigo un poco esas dudas, y todo lo que me surja con la nube de puntos que no me termina de quedar claro, pues puedo un poco intentar solventarlo. Al final se hacen cientos y cientos de fotos, aunque luego al cliente yo lo que hago es que las más representativas se las junto en un tour virtual para que él las tenga, incluso las puede colgar en la página web. Al final queda un modelo con un nivel de detalle, yo digo, dependiendo de lo que quiera el cliente, y se pueden conectar esas fotos 360 para tener un primer nexo entre la realidad y lo que viene a ser el modelo 3D. Esto tiene también estos tours virtuales tienen mucho sentido en seguimientos de obras. O sea, vamos haciendo fotos continuamente de seguimientos de obras para ver cómo los espacios evolucionan con el tiempo, y así tenés como un histórico, que es una aplicación que tiene bastante sentido en ayuntamientos, entes públicos, pues un poco para que vaya viendo cómo va evolucionando, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento de Murcia se nos pidió escanear hacer fotos 360 de varios barrios para detectar incluso zonas que necesitaban reforma, ¿no? Porque las baldosas eran de varios tipos, en fin, las posibilidades ya son bastantes. Vale. Y bueno, eso pues como comentaba, al final el gemelo digital ha tenido que superar diferentes barreras, y la primera de ellas es la pérdida de información. Como comentaba antes José María, al final cuando se hace un proyecto hay que utilizar, si queremos dar un buen resultado, tenemos que utilizar una combinación de software. Es difícil dar un resultado de calidad utilizando solo uno. Como hemos visto, hay diferentes opciones en el mercado en el que tienen diferentes fortalezas y están más enfocadas según las necesidades que tengamos. Entonces, bueno, en teoría hay una comunicación común, que es el IFC, y que se ha visto anteriormente. Y bueno, y por poner un ejemplo sencillo del IFC, es como si tenemos el concepto del PDF, ¿no? Yo puedo elaborar un documento en Word en una versión, la que sea, pero normalmente, y lo común es que si voy a compartirla con alguien, la exporto a PDF y de esa manera la consulto. Así no me tengo que preocupar si la otra persona no tiene instalado el paquete de Office o si hay cualquier problema con Word. Mediante este flujo, pues me voy a asegurar que lo que yo he hecho no se va a cambiar y la otra persona va a poder consultarlo.
Esto, como digo, es la teoría del IFC, pero no es la realidad, porque la realidad es que una vez que se pasa a IFC existe una pérdida de información y, por tanto, la primera barrera que nos encontramos para el gemelo digital es solucionar esta pérdida de información. Para ello, aquí vamos a ver un ejemplo. Lo que hemos diseñado es, mediante programación, un plugin que te permite obtener esta información que se ha perdido. Aquí podemos ver como si se modela una tubería, existen una serie de valores y de parámetros que vienen definidos por el diseño. Estos pueden estar definidos o pueden ser también otros que nosotros le estemos aportando pues, para tener otra información adicional. Vale, aquí lo que se está viendo es que, lógicamente, los parámetros que yo voy a tener para meter de información, los que vienen por defecto van a venir determinados un poco por el software que yo utilizo. Por eso, si voy a hacer una estructura y quiero hacerlo con detalle, utilizo robots y utilizo teclas. Si quiero hacer una tubería como en este caso, voy a utilizar a lo mejor OpenPlan. Cada uno cuando haga ese elemento BIM, me va a pedir, como se ve ahí, una serie de información. Entonces, si yo utilizo un software específico para industria, que es la diferencia, me va a pedir por defecto una serie de valores que van a estar adaptados a los que yo estoy modelando. Entonces, por eso no tiene sentido utilizar Revit para todo, porque a lo mejor si yo quiero hacer una tubería industrial que necesita un nivel de detalle para cálculo mucho más avanzado, pues me tengo que ir a una solución específica. ¿Qué ocurre? Luego, como ha dicho Clara, cuando junto todo eso con el IFC, pues me encuentro con que los datos más particulares de ese programa se pueden haber perdido por el camino, al final cada programa viene de una casa madre y una casa padre y eso pues repercute. Ahí si veis esa tubería, yo la he copiado con una serie de datos que habéis visto, mucha información, y sin embargo cuando miro ahí el panel de la derecha hay pestañas que están vacías de información. Son pestañas que se han perdido porque un programa viene de una casa que es Bentley y ahora lo estoy visualizando con un programa de Autodesk. Y os puedo asegurar que no es tema de exportación, es tema de lo complejo que es el hecho de conseguir toda la información. Ahora, cuando volvemos a consultar las propiedades, ya se ven todos los datos. Nosotros lo que hacemos es que, como al fin y al cabo el tag, lo que viene a ser el ID de cada elemento, si se mantiene, pues lo que hacemos es que cogemos por un lado todos los metadatos, cogemos por otro lado ese IFC y en un último paso hacemos una programación para conectarlo. Es decir, es como se ha perdido información, pero tengo un nexo común. Pues de esa manera yo ya puedo juntarlo. ¿Esto con qué fin se hizo? Se hizo con un fin de que si yo quiero hacer simulaciones, quiero hacer cálculos y quiero llevar el modelo a otro nivel, necesito que la información no se pierda por el camino. Y para que no se pierda, necesito primero de todo asegurarme que la tengo toda. Este desarrollo pues, fue el primer paso para decir, oye, ya tengo todos los datos de partida para empezar a hacer cálculos. Pues bueno, eso, una vez que tenemos todos los datos internos, pues el paso lógico es combinar estos datos internos con los externos y ahí es donde aparecen los sensores y la información a tiempo real. Y un poco pues la lógica que hay detrás es si hemos sido capaces de, mediante una hoja de cálculo, como se ha visto en el ejemplo anterior, incorporar estos datos al modelo que tengo, pues con cualquier base de datos debe ser posible. Pues tras un proceso de investigación y de análisis, pues hemos comprobado que efectivamente es posible y es de esa forma como hemos llegado al gemelo digital. Al final, pues bueno, si le damos una definición al gemelo digital, pues podemos decir que es la réplica virtual de un objeto o sistema que al final lo que simula es el comportamiento real y con el objetivo principal de analizar toda la información que obtengamos para, de esta manera, mejorar la eficacia. Y bueno, si hablamos de cuál es la relación entre el gemelo digital y BIM, pues BIM siempre va a ser la base, no solo del modelo 3D, porque nos va a aportar esta tercera dimensión para ver todos los datos que estemos plasmando, sino que además vamos a combinar los datos de diseño que haya en el modelo con estos datos externos. Y bueno, pues podemos tener una imagen del gemelo digital, sobre todo si hablamos del cliente, de que es una tecnología muy real, muy lejana, de que puede ser pues, un cambio completo para las personas que lo utilicen. Y vamos a ver algunos vídeos. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser algunas de las aplicaciones que podemos enseñaros de cosas que se han hecho aprovechando ese poder del dato que tiene precisamente el modelo BIM. El primer ejemplo que voy a enseñar va a ser cómo un aspecto como el hecho de que las subcontratas en una obra se molesten entre sí, eso de que yo voy a llegar a montar un falso techo y me encuentro que alguien ya monta el andamio y yo no puedo hacerlo o cualquier cosa similar, con el poder del 3D se puede mitigar. Yo cojo un project, el project de la obra, que son bases de datos puras,
lo linko con el modelo y mediante unas condiciones de contorno de qué área necesito yo para trabajar con las condiciones de seguridad especificadas, pues me muestra dónde se está trabajando en cada momento y qué área necesito o qué volumen necesito de espacio libre. De esa manera, ¿qué puedo hacer? Puedo detectar si ese mismo día, a tal hora o lo que sea, he planificado trabajos que luego no se pueden hacer. Ahí vemos, por ejemplo, una interferencia. Pues esa interferencia lo que me permite con este poder es que he añadido a ese proyecto una dimensión extra que es el 3D. Y entonces ya puedo replanificar el proyecto, ese trabajo, para llevármelo a otro día. O, por ejemplo, imaginaros que yo estoy monitoreando todo lo que son presiones, temperaturas de una línea. O a lo mejor vamos a poner un hospital que estoy monitoreando lo que es esos datos porque quiero ver qué probabilidad hay de que mi tubería se corroa a futuro y me pueda hacer una fuga y pararme una planta. Pues yo puedo conectar todos esos datos que estoy haciendo, que estoy generando en tiempo real con el modelo para que él me identifique qué tuberías son más críticas para que el día de mañana, cuando yo tenga que invertir, invierta en las tuberías que a futuro van a ser más críticas en temas de mantenimiento predictivo, porque al fin y al cabo lo que os dais cuenta, lo que estamos haciendo es elevar el mantenimiento y quitar los correctivos y no a predictivos. Igualmente se puede hacer con equipos. Puedo tener todo el control de mantenimiento de cualquier equipo, de climatizadoras, de lo que sea que fuere, lo puedo tener conectado con el modelo. Y puedo ver cómo es su evolución a lo largo del tiempo. Incluso empezar a encontrar correlaciones, es decir, oye, si esto funciona mal y resulta que físicamente en el 3D veo que está conectado con otro elemento, empiezo a sacar correlaciones de, oye, si esto funciona mal, no sabía yo que me estaba afectando a otra cosa que estaba agua abajo, por ejemplo, de esa línea. Entonces, pues un poco haciendo simulaciones yo puedo llegar a conclusiones de cómo mejorar el funcionamiento de mi instalación. Igualmente, si puedo hacer un ejercicio más sencillo de meter una capa de gestión. Como el modelo 3D es algo muy visual y que a la gente le resulta fácil de manejar, puedo utilizarlo como gestor documental. Entonces, si yo tengo cualquier servidor con toda la documentación, o lo tengo en la nube, o lo tengo en SAP, o lo sea donde que lo tenga, pues yo conecto todo eso con el modelo. Le digo, oye, todos los documentos que hay aquí los voy a nombrar con el nombre del tag del ID y lo voy a linkar directamente con el modelo. Entonces, tendría ahí un icono sobre cada elemento que me llevaría a toda la documentación asociada en ese caso. Y bueno, aquí tenemos otro caso que en el anterior, pues como hemos visto, hemos combinado pues el project, por ejemplo, y en este caso pues lo que ya queremos es tener las mejores herramientas de visión de datos. Como lo he nombrado antes, este es Power BI y lo que hacemos es pues conectar Power BI con toda la capacidad del modelo. De esta forma podemos tener dos posibilidades. Una, que es que sea el mismo cliente quien diseñe sus reports, que es esto de aquí que vemos, y que en base a sus necesidades pues nos lo aporten y nosotros establecemos esta conexión. Por otro lado, nosotros mismos podemos diseñar también en función si esta competencia pues no existe por parte del cliente. Y al final lo que vemos es que hay una bidireccionalidad absoluta entre el modelo y la gráfica en las que vamos a poder ir pues detectando todos los elementos y los equipos en función a los parámetros que hayamos señalado. ¿Quiere añadir algo de...? No sé. Vale. Y bueno, pues aparte de la imagen que se podría tener del gemelo digital, lo que vemos es que es una tecnología que ya se está desarrollando, que ya está aquí, que es cierto que hay muchos conceptos en los que se habla y no hay nada claro, pero que al final lo que tenemos que hacer es buscar funcionalidades, no importa si son más o menos sencillas, que el objetivo real sea darle valor al cliente. Y esto al final siempre va a pasar por gestionar los datos y utilizar pues todas las ventajas que nos está dando BIM. Y bueno, aquí podemos ver, por un lado, el flujo de trabajo final de este gemelo digital, que es el que, en base a nuestra experiencia, hemos alcanzado, en el que primero pues, se toman los datos y luego pues, se trata con toda esta información para mantenerla internamente y combinarla con información externa para después pues, utilizar eso. Lo mejor en visor de modelos BIM, que en este caso Navisworks pues, la verdad es que da bastantes ventajas, y por otro lado del mercado el software que te dé más posibilidades en visión de datos. Y bueno, como decía también anteriormente en BIM, al final todo esto se integra perfectamente en la industria 4.0 y es combinar todas las tecnologías en base a las necesidades del cliente y aportar, ir un paso más allá.
Y bueno, pues animar a que utilicéis BIM. La verdad es que me alegra ver aquí a tanta gente. La semana pasada estuvimos en Madrid dando también la conferencia y había menos gente. Por tanto, lo primero, sin duda, es esa curiosidad y a partir de aquí, pues intentar ponerla en práctica y recorrer este camino juntos, que sin duda va a llegar un momento en el que no vamos a tener opción. Destacar también nuestra responsabilidad que tenemos para hacer ver al cliente estas ventajas y, bueno, y comentar que BIM al final es la base para ir a proyectos mucho más ambiciosos y para intentar eso, pues sacar todo el provecho que nos da. Y nada, no sé si...